Yo me encuentro aquí en instalaciones de la Fiscalía de Cuentas y con nosotros se encuentra el fiscal de Cuentas, Guido Rodríguez. Están de aniversario y quisiera que nos platicara un poco sobre los proyectos que ha adelantado la institución. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Antes que nada, un saludo de Año Nuevo a todos los televidentes de SER TV y del noticiero tan seguido en la televisión panameña. Bueno, sí, efectivamente estamos en la semana de aniversario de la Jurisdicción de Cuentas. Cumplimos el lunes 9 años de estar en operatividad. El 15 de enero del año 2009 inició el funcionamiento de la Fiscalía General de Cuentas y del Tribunal de Cuentas a partir del desarrollo de la Ley 67 del año 2008. En estos 9 años la Fiscalía creo que se ha ganado un espacio en la lucha contra la corrupción, en la lucha por preservar el patrimonio y recuperar el patrimonio del Estado. Recordemos que la Fiscalía y el Tribunal de Cuentas conforman lo que antes era la Dirección de Responsabilidad Patrimonial, que estaba en la Contraloría General de la República, que estaba creada desde 1982, pero que no se puso en funcionamiento sino hasta el año 90, cuando asumió funciones como Contralor el profesor Rubén Darío Chinchorro Carles, que en paz descanse. En el año 2004, a raíz de la reforma constitucional de ese año, se crea la Jurisdicción de Cuentas, se separa de la Contraloría la función del Tribunal de Cuentas, con 3 magistrados, designados uno por el órgano judicial, otro por el Ejecutivo y otro por el Legislativo, y con un fiscal general de cuentas que representa a la sociedad, instruye la investigación patrimonial y hace y formula las acusaciones contra los vinculados que ameritan ser acusados ante el Tribunal de Cuentas para que respondan por lesiones patrimoniales cometidas contra el erario. Ustedes inician la investigación luego de un informe enviado por la Contraloría General de la República. Efectivamente, nosotros no podemos investigar de oficio. Nosotros lo que podemos hacer a partir de la modificación de la ley que se dio en el año 2013 mediante la ley 81 es solicitarle a la Contraloría, cuando tenemos conocimiento a través de cualquier medio o de denuncias que pone la ciudadanía aquí en la Fiscalía General de Cuentas, de una posible lesión patrimonial, le solicitamos a la Contraloría el informe de auditoría correspondiente a fin de que determine la corrección o incorrección en el manejo de fondos públicos. Si la Contraloría, producto de esa solicitud, ordena un informe y ese informe revela una lesión patrimonial, entonces regresa a nosotros para instruir la investigación patrimonial. Y por supuesto, los informes de auditoría que hace permanentemente la Contraloría dentro de su función de control posterior. Recordemos que la Contraloría tiene 2 funciones en la Constitución: la función de fiscalización, que es el control previo, y la función de auditoría, que es el control posterior. Dentro de esa función del control posterior, entonces, cuando esas auditorías reflejan la posibilidad de una lesión patrimonial, la Contraloría lo envía a la Jurisdicción de Cuentas para que iniciemos la investigación patrimonial, que termina eventualmente con una solicitud de la Fiscalía de llamamiento a juicio o de cese del procedimiento si no se encuentran méritos suficientes, y con un juicio patrimonial que se surte ante el Tribunal de Cuentas. ¿Maneja muchos casos actualmente la Fiscalía de Cuentas? Sí, hemos manejado, como es de conocimiento público, en los últimos 3 años, sobre todo unos casos muy cuantiosos, ¿no? Inusualmente cuantiosos. Tenemos identificados como casos de alto perfil, tanto por el monto como por el perfil de los vinculados, que son altas autoridades, personas que ejercieron altas autoridades en el Estado, es decir, ministros de Estado, viceministros, directores, etcétera, y por las cuantías. Tenemos 31 casos de esos identificados como de alto perfil, y esos casos en la actualidad suman 233.2 millones de dólares en lesiones patrimoniales. ¿Podría mencionar alguno de los casos? Bueno, esos casos son conocidos por la opinión pública. Yo no puedo decir nombres de los vinculados porque me está vedado por la ley, pero sí puedo mencionar los casos. Los casos, por ejemplo, los del PAN. Los del PAN son varios casos. Está el de la comida deshidratada, está el de la compra de mochilas, está el de la compra de granos, está, en fin, casos como cobranzas del istmo, casos como riegos de Tonosí, casos de la actual administración también hay el caso, por ejemplo, el más notable por la cuantía es el caso de las irregularidades en el Instituto de Mercadeo Agropecuario. En fin, hay una multiplicidad de casos, hay casos del Senacid, casos de la Universidad de Panamá, casos del aeropuerto de Tocumen, hay muchos casos que se manejan
dentro de ese grupo de 31 casos de alto perfil. De esos ya hemos presentado 23 vistas fiscales patrimoniales ante el Tribunal de Cuentas, todas sin excepción con solicitud de llamamiento a juicio de la mayoría de los vinculados y con solicitud de cese del procedimiento en algunos casos. Por ejemplo, personas que han fallecido, no se puede pedir el llamamiento a juicio de una persona difunta. Entonces, y estamos a la espera de que el tribunal termine de estudiar las vistas fiscales, termine de hacer el análisis de los expedientes, termine de resolver también los recursos que interponen los abogados, incidentes y demás que plantean los abogados de los vinculados, para que siga avanzando los procesos. De esas 23 vistas fiscales patrimoniales, en 2 de ellas el tribunal ha concedido ya el llamamiento a juicio, confirmado el llamamiento a juicio, y son precisamente el caso de la irregularidad de Lima en esta administración y un caso de compra de llantas del PAN, que se hizo en el PAN. ¿Y sobre estos casos se han incautado bienes a los involucrados? Bueno, de las primeras gestiones que hace la Fiscalía General de Cuentas, cuando inician las investigaciones y determinado así por la ley, en búsqueda de que el proceso de cuentas no sea ilusorio y para asegurar las resultas del proceso, se solicita al Tribunal de Cuentas la cautelación de los bienes, valores, cuentas en Panamá o en el extranjero de las personas vinculadas, ya sean personas naturales o jurídicas, o de aquellos bienes que haya indicios, que aunque no figuren a nombre de las personas vinculadas o de las empresas vinculadas, haya indicios en el expediente de que pudieron haber sido adquiridos con fondos del Estado. Y el tribunal procede a emitir el oficio de cautelación correspondiente. Así que esos casos de alto perfil, la mayoría tienen bienes, cuentas y propiedades cauteladas para garantizar que se recupere el patrimonio del Estado en caso de una sentencia condenatoria, que acá en la jurisdicción de cuentas se llama resolución de cargos. También, por otro lado, ¿puede hablar un poco sobre, se está trabajando en una ley para modificar la institución? Sí, bueno, ahí desde hace 2 años y medio se nombró una comisión interinstitucional entre el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía General de Cuentas, la Contraloría General de la República y el Ministerio de Economía y Finanzas, que son los 4 actores del proceso de cuentas, a fin de preparar un anteproyecto de ley, un borrador de anteproyecto de ley que ya está listo para discusión del órgano ejecutivo, porque ni la Fiscalía General de Cuentas ni el Tribunal de Cuentas tenemos iniciativa legislativa, de manera que tenemos que recurrir al órgano ejecutivo para que sea el órgano ejecutivo el que discuta ese borrador próximamente en gabinete, y si lo considera lo presente ante la Asamblea Legislativa para que se surta el proceso de la aprobación de esa modificación. Es una modificación que fortalece la jurisdicción de cuentas. Básicamente, después de 9 años de estar funcionando, hemos considerado que hay algunos puntos que son mejorables, que se pueden mejorar. Uno de ellos, y yo creo que es el fundamental, es que el Tribunal de Cuentas tenga un juzgado ejecutor propiamente como tal, para ejecutar las sentencias. Actualmente las sentencias de la jurisdicción de cuentas las ejecuta el juzgado ejecutor de la Dirección General de Ingresos del MEF. Entonces ellos, yo creo que tienen bastante trabajo solo con la parte fiscal, ¿verdad? Y yo creo que el Tribunal de Cuentas está en capacidad de ejecutar sus propias sentencias. Y lo otro tiene que ver con detallitos ya del proceso. Por ejemplo, se aumenta la prescripción a 15 años, actualmente es de 10 años la prescripción para el proceso de cuentas. Creemos que es conveniente aumentar en 5 años el término de la prescripción. Y otros pequeños detalles ya de carpintería jurídica y judicial, que explicarlos en televisión sería muy complicado y no es del caso. Muchas gracias por su entrevista para CERTV, bueno, y felicidades por el aniversario que cumple la institución este mes. Bueno, no. Carlos, luego de esta interesante entrevista, ahora continuamos contigo en los estudios y más información. Que tenga buenas tardes.